10 de abril le damos la bienvenida a nuestros amigos de Legal NEA. Corporativo, que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Ahí está, y bueno, y nos visita el doctor José María González y hoy está acompañado del licenciado Néstor Javier Canteros, es licenciado en criminalística. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Qué le voy a decir, pero esto es algo personal, qué linda profesión que tiene. Siempre, no sé si a ustedes les pasó, a vos quizás Gustavo también, que en algún momento ¿no te interesó la criminalística? Eso de tratar de ver cómo se puede resolver algún caso y vos decís, son, no sé, quizás muy influenciados por las series norteamericanas, pero son los que tiran el polvito para encontrar las huellas digitales, el luminol. No, pero yo estoy enojado con ustedes, Yo estoy enojado Gustavo con igual ustedes. está enojado con siempre con la vida, no lo tome personal. Yo le digo que en las series norteamericanas resuelven todo en una hora. No, media hora. Y a usted le lleva más tiempo. Media hora. Literalmente, yo no fui influenciado por las series norteamericanas, no había televisión todavía, sino por las historietas. En aquel entonces leíamos historietas y bueno, quiere ser detective. Sí, el Patorucito tenía esa. Sí, por exactamente. eso. A partir de ahí dije, bueno, esa es mi profesión. Por supuesto, hay que dedicarse a estudiar leyes, o sea, todo lo que es la parte legal, y también estudiar mucho de las ciencias duras, que es física, química, matemática, y eso es lo que por ahí a la muchachada no le gustaba, porque es ciencias sociales y ciencias exactas. ¿Cuál es el aporte que hacen los criminalistas a el trabajo de los abogados y después a la resolución de los casos en la justicia? Porque creo que muchos son peritos, ¿no? Oficiales o de parte. Planteamos, digamos, el tema justamente en virtud de un tema que le apasiona a Gustavo, que es la cuestión de la reforma del Código Procesal Penal, porque eso que ustedes mencionaban recién de las series americanas es bastante parecido al modelo que entendemos varios, debería darse en torno a la relación inmediata que va a haber o que debería haber ya y que debería profundizarse en el futuro entre los criminalistas y los abogados en el ejercicio de la profesión de la defensa en materia penal, como así también de los criminalistas en el Ministerio Público Fiscal, asistiendo a los fiscales a partir del nuevo modelo, digamos, ¿no? El nuevo modelo procesal penal hace que, así como se ve en las series americanas, en las películas americanas, el abogado por su parte colecta las pruebas, hace la investigación, cita a los testigos, le pide a un criminalista realizar pericias, controlar las pericias oficiales y demás, y por el otro lado la fiscalía también, y es más, está previsto y es necesaria la incorporación de criminalistas a los ministerios públicos fiscales, porque hoy se produce el hecho e inmediatamente interviene el perito. El criminalista. Entonces se piensa en la figura de un criminalista asociado al fiscal que inmediatamente se presenta en el lugar para un dato no menor, que es preservar el lugar del hecho y luego lo que se llama preservar, decir que no se infecte, que no se modifique y demás, y luego resguardar la cadena de custodia de los elementos probatorios que se levanten en el lugar, ¿no? ¿Y cuál, Néstor o Javier, no sé cómo lo llaman? Lo mismo. ¿Cuáles son esos? Hay mucho mito en torno a la actividad de ustedes. Nosotros decíamos recién en las series, uno los ve y son como los grandes resolvedores de los casos. Pero después uno ve los casos y no sé si están así, qué sé yo, no sé, lo de las huellas digitales, que con un polvito uno puede encontrar, viste, siempre te roban y dice, pero tomaron las huellas como si fuera tan determinante. Exactamente, ese es el primer mito. Vamos por parte, sí. Hay un famoso dicho. Ese es el primer mito, que uno colecta una prueba, levanta una huella dactilar y piensa que ya está resuelto el caso. Estaría, y hablo en potencial, si es que tuviéramos una gran base de datos de todas las huellas dactilares. Que no hay. Entonces,
No, de a poquito se va haciendo, de a poquito se va perfeccionando el sistema. Convengamos que es una cuestión de ir día a día, ir incorporando todo tipo de huellas dactilares, palmares, plantales de los pies, y por supuesto esto se va haciendo a medida que se va haciendo la carga. Con el auxilio de la huella dactilar, cuando se va sacando los nuevos documentos de identidad, en parte se van... Están digitalizados. En parte, exactamente, en parte se van digitalizando. Pero hay una gran población que todavía no está en el sistema. Pero así todo no es levantar la huella y identificar. O sea, yo levanto la huella, pongo en una computadora, en un escáner y me dice pi, 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 pi. Eso ¿No? es Eso película, no, porque eso tiene que resolverse en media hora. Acá se levanta y acá está el tema. Hay que levantar con testigos, con alguna prueba, que digamos que eso se levantó, que esa prueba se levantó de tal y cual lugar. Porque no es cuestión de levantar por levantar solamente, porque no es lo mismo si la huella está dentro del envase o fuera del envase, en un lugar público o en un lugar privado, en un lugar reducido al ambiente doméstico que en un lugar público. Entonces, todo eso se circunscribe al primer mito. Levantar la huella, ¿encontramos al autor? No. Hay que ver cómo se levantó, dónde se levantó, cuándo se levantó y quiénes fueron los testigos de ese levantamiento. Y el tema del ADN, ¿cómo estamos? Porque mucho se habla de la revolución en la criminalística a partir de la incorporación del ADN. Tal cual. ¿Tenemos elementos suficientes acá? Yo me acuerdo del caso del chico el que falleció hace poquito, le dieron, en la Corte Suprema desestimó el caso del estudiante universitario que lo mataron en el barrio Aldana. Todas las pruebas tuvieron que mandárselo a hacer al Chaco y parte Maxi de la Aquino. Maxi Aquino, que Merele o Altamirano, Ocele Altamirano era el supuesto, el primer condenado que fue la Corte desestimó, y entre otras cosas por errores, digamos, en la toma del ADN. Bueno, por ejemplo, el caso de la toma de ADN, el caso de la toma de muestras, es lo primordial en cualquier investigación de homicidio. Tal cual lo mismo para un accidente de tránsito. Pero, por ejemplo, vamos al caso del ADN. Como color rosa de una noticia, hace poco se cumplió 10 años de un gran y sonado caso internacional del jugador Simpson, donde se levantó el ADN y estaba supuestamente contaminada la prueba, y la mitad de los norteamericanos estaban a favor de una parte de la biblioteca y la mitad de los norteamericanos, y hablo esto como para que se den cuenta que no es en corriente, sino a nivel mundial es la cuestión. ¿De dónde se levanta, cómo se levanta y quiénes son los testigos de ese levantamiento? Porque el ADN es una cuestión tan minúscula que, por ejemplo, en las series, ya que estamos hablando, levantan y ya encuentran al autor. Ahora, ¿cuál es la cadena de custodia de esa prueba que se levanta? Y ahí está nuestra cuestión. Para que eso sea realmente verídico y sea un aporte, debe ser levantado por la fiscalía o por los elementos que aporte el poder fiscal, digamos. Y ahí es donde el Ministerio Público Fiscal, debe con sus peritos estar en el lugar, y ahí ya se toma nota y ahí ya se resguarda de toda esa prueba. Ahí donde viene la interacción necesaria con el abogado, digamos, porque ¿cuál es una de las estrategias de la defensa? Verificar la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir la cadena de custodia? Que ese elemento que se tomó como prueba haya sido resguardado de manera que uno pueda reproducir que es la huella que efectivamente se tomó en la caja fuerte, que se resguardó, y que todo ese proceso esté documentado para que, traído a juicio, no pueda ser planteado de que es una huella tomada en cualquier otro lugar. Claro, que no sirva. ¿no? Claro. Qué interesante. Y ahora, lo de Nisman, ¿qué opinión le merece? Ese ya es un caso emblemático en lo que es la criminalística argentina de lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Lo primero que se tiene que hacer es preservar el lugar del hecho.
Y en este caso hemos visto, fuimos testigos, todos los argentinos, de la cantidad extraordinaria de intrusos dentro de la escena de un hecho delictivo. De ahí ya partimos mal. Fuera de eso, la destrucción televisada de la prueba, el estar limpiando, ojo, no cuestiono la intención, sino lo que se ve, limpiar de la sangre el arma para mostrar la numeración, es estar borrando significativamente las potenciales o eventuales huellas que pudiera haber habido en esa arma. Adrede o sin querer se hizo todo mal. No puedo justificar ese accionar. Pero ese Yo es un digo punto que eso, usted como perito, por ejemplo, en una... Corrámonos de la causa Nisman, pero ante una situación de esa, usted va a juicio y esa es una causa que usted ataca directamente, digamos, como perito. el tema está en que no me pueden decir que en esa zona había o no había huella dactilar. ¿Había sangre? Sí había sangre. ¿Se limpió? Se limpió. ¿Qué sangre y de quién era? No sé, porque estaba contaminado. Ahora, ¿esa arma se puede hacer otras pericias? Sí se pueden hacer. O sea, se ataca algunos aspectos Claro, de la pericia. claro. ¿Qué se va a atacar? Y bueno, eso también tiene que ser perfectamente puntualizado. En este caso, el arma, esa zona del arma. O sea, no se puede echar por tierra la pericia balística. Sí. Que al fin y al Ahí cabo es era donde- casi la zona del calce, digamos, del agarre del arma. Claro, digamos, ¿no? exactamente. O sea, Por eso creo si que se uno le tiene quedó- en cuenta cómo se agarra un arma, la empuñadura, dónde iría el dedo al lateral de lo que es la cola del disparador sobre la cola del disparador, evidentemente se pudo borrar huellas. Doctor, No, lo que decía justamente ahí es la importancia en estos nuevos códigos procesales de que el fiscal tenga la asistencia del criminalista que, constituido en el lugar del hecho, con todo ese conocimiento técnico va a hacer de que estas cosas no sucedan, digamos. Evitar que estas cosas sucedan para justamente resguardar la investigación y la posibilidad de levantar pruebas que efectivamente permitan resolver, como en las series americanas, los casos, ¿no? volvemos a la serie, pero dicen que las manchas de sangre son inocultables, es decir, que a la larga, más que ya que se limpie todo, se pueden encontrar, ¿es verdad? Sí y no. ¿Por qué? Las manchas de sangre son inocultables, es una cuestión. Ahora, se puede creer que sea mancha de sangre cuando reacciona una mancha bajo luz ultravioleta, pero también hecho esto por algún fluido biológico que no necesariamente sea sangre, o por algunos líquidos, algunas sustancias químicas que también reaccionan. Entonces, si el testigo ve que hay una fluorescencia, por ejemplo, en un tapete, en una cortina, en una alfombra, se ve cierta coloración. ¿Es sangre? No sabemos hasta que no se haga el examen. Aunque yo haya lavado esa cortina, yo limpio toda la escena, de que ¿lo mismo puede saltar? Hay circunstancias que sí, porque no siempre el lavado puede ser perfecto. Entonces no se descarta ninguna hipótesis, no se descarta ningún levantamiento hasta que se haga. Por eso, No te va a comentar cómo eliminar pruebas, no. no, algunos consejos no. Fíjense, vamos al caso de la serie. En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas justamente que se dedican a ese trabajo. En Estados Unidos, De limpiar. de limpiar justamente Otra cosa que vemos en la ¿De película. limpiar pruebas de crímenes? No, una vez que tenga, una vez que la justicia autoriza, se limpia ese lugar, se limpia ese departamento, se desinfecta, como dicen ellos, totalmente la celda. Pero esto es con autorización. Si no era medio turbio el tema, No, ¿a qué por te favor. dedicas a limpiar ese No. Y a Hay nosotros, películas, no, pero hay películas. Ojo que esto también se ve en la serie, así que esa es la parte que por ahí el televidente deja pasar, pero el técnico sí observa.
Siempre todo nos lleva a la parte penal, decimos un crimen, Obviamente. sangre y todo eso, pero no es para lo único, ¿no? No, que no es asisten para, no los es para peritos. lo único, ni tampoco es lo más avanzado. Es decir, hasta ahora estamos hablando siempre de las cuestiones que ya más o menos sabemos, que las huellas dactilares, el ADN, el relevamiento de la escena del crimen. Creo que lo más novedoso es, mejor dicho, los mejores aportes que puede hacer Javier son las cuestiones más novedosas, como por ejemplo hoy el tema de la prueba odorífera, tan en boga a partir de los casos de desaparición de Loan y de Lian. Que lo puede desarrollar mejor él, pero que tiene que ver con la utilización de los perros. Los perros, qué es re Justamente, lindo de todo. Acá justamente. le dicen, antes dice, qué grande el profe Canteros. Alejandro dice, la cantidad de casos resueltos con su ayuda, es de la vieja escuela, trabajando con lo poco que nos daba el Estado, dice Alejandro Benítez, no sé quién es, pero le mando un saludo, pero dice, Pero qué bueno. así que mucha gente Sí, está mirando. gracias. Bueno, ¿qué nos iba a decir del tema de los perros y estos dos casos, estos chicos que hasta el día de hoy no hay una resolución en cuanto a qué pasó? Bueno, el caso, por ejemplo, emblemático para nosotros los correntinos, el caso de Loan, donde voy a esta, hablando de la vieja escuela, a esta premisa criminalística. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, yendo a lo que decía recién acá el doctor González, debe inmediatamente ocurrido el hecho y tomado conocimiento la prevención policial, luego de pasar la novedad al fiscal en turno, ya es facultad del fiscal o de la fiscalía en turno apersonarse al lugar del hecho, a tomar intervención de la causa. Entonces, acá en el caso Loan se perdió muchísimo tiempo y este no es un secreto. El otro tema, se encontraron restos de células que permiten al perro percibir, oler la presencia de ese olor de esa criatura. ¿Transmitido por qué? Ahí es la cuestión. Puede ser por ropa, puede ser porque estuvo el cuerpo. Esa es la prueba que estaría faltando, digamos, dilucidar. Como eso está en cuestión todavía, no me quiero personal, pero ese detalle, por ejemplo, es importante, que en todo caso donde hubieran personas que desaparecen o criaturas, como acá estamos el de Loan o Lian, buscar inmediatamente con canes entrenados. La prueba odorífica diseñada y perfeccionada por Mario Rosillo, un comprovinciano. Sí, hablamos algunas con un genio. Exactamente. Tiene realmente un alcance internacional. Es una de las mejores maneras de poder, digamos, investigar cuál es la circunstancia y cómo fueron realizándose el pase de un vehículo a otro, si hubiera, de un lugar a otro, si hubiera, de estas criaturas. Impresionante. Que también en tema de mitos es bastante más complejo que lo que vemos en las películas de darle una prenda o hacerle olfatear una prenda, Claro. que por ahí es la técnica para la búsqueda de la persona, pero a nivel probatorio la prueba odorífera es bastante más compleja que eso, ¿no? A modo de cierre, doctor González, ¿hace falta más peritos? A modo de cierre, creo que estamos frente, si queremos efectuar los cambios que se proponen en materia de administración de justicia, en materia penal, creo que hacen falta más peritos, creo que hay que redefinir los roles de los criminalistas, de los peritos, y creo que debemos enfrentar los abogados un cambio de paradigma en nuestra profesión. Yo sostengo hace rato que en ninguna materia en el siglo XXI el abogado puede trabajar solo, el abogado encerrado en su estudio sea una versión actual, cada uno puede elegir hacerlo, pero hoy por hoy el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario es fundamental, y hoy por hoy es imposible prácticamente una causa compleja en materia penal poder el abogado solo trabajarla, y cada vez es más imperioso contar con el auxilio de los peritos, y si son de la calidad de Néstor Javier Cantero González, mucho mejor. Una última para usted, chico que como todos nosotros nos vivimos en algún momento atraídos por estudiar criminalística. ¿Qué le diría? Y después,
¿Hay trabajo? Porque la gran pregunta es, ¿estudias eso y después se puede trabajar de...? Bueno, yo creo que ya dijeron, bueno, el profe, alguna vez me dijeron a mí también, pero ¿y de qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a trabajar? Antes era o la policía o la policía. Claro. No había otro lugar. Y hoy por hoy hay realmente un campo de acción profesional que se va abriendo. Por lo dicho recién por el doctor González, esta profesión se va abriendo a diario por la misma necesidad que impone el nuevo sistema penal, el nuevo sistema de investigación, que todas, no solamente en Capital, todas las fiscalías tengan un profesional en criminalística que conozca de la materia. No que conozca todas las materias, sino que sepa orientar la investigación. Recién hablaba, antes de entrar a la sala, usted conoce, no, yo no conozco todo de todo, pero, por ejemplo, olores, hable con fulano. Claro. Informática, que es otro tema que podemos hablar, hable con fulano. El tema de rastreo satelital, eso hace y ahí está el perito criminalístico, que es, por su propia ciencia, la multidisciplinariedad de la criminalística. Al ser criminalística multidisciplina, abarca un montón de conocimientos, y no solamente lo de las ciencias sociales. Entonces, ahí está donde podemos auxiliar debidamente y con todo respeto a la justicia, al Poder Judicial, a las fuerzas de seguridad que nos convoquen. Y a los abogados. Y también a los abogados, obviamente, los primeros, son los primeros. Doctor, gracias por venir, gracias por traerlo. Le compromiso para en alguna otra hablar de las nuevas, claro, porque hablamos de lo más tradicional, pero hay tanto que se abrió en materia de tecnología, así que queda la invitación hecha para cuando lo consideren. Dale, cuando quieran. Hasta la próxima. Hacemos la pausa, Tere. Y volvemos Hasta en la un próxima. ratito, Hasta